Hola, hola a todos. Feliz lunes 29 de diciembre del año 2025. Ya falta poco para que se acabe el año. Bienvenidos una semana más a este show, a mi show, el show de Franklin Camargo. Gracias por estar nuevamente conmigo en esta semana. Ya, si la memoria no me falla, lo que sería la sexta semana o el sexto episodio, el sexto lunes, aunque en algún par de oportunidades estuvo un martes, en el cual ustedes me acompañan para tratar las noticias más importantes del día, las noticias también más importantes del fin de semana y discutirlas obviamente con análisis político. Espero que hayan pasado unas navidades excelentes, unas celebraciones en familia, con amigos y espero que haya sido libre de comunistas, pero si hubo presencia de comunistas que obviamente los hayan molestado con hechos, con facts, con factos, con datos, con realidad, porque recuerden que el comunismo no funciona, el comunismo es una ideología malvada. Hoy estamos aquí para hablar de diferentes noticias, incluso noticias que inicialmente pasaron por como desapercibidas, pero que el día de hoy parecen cobrar más importancia. También escándalos, como lo que está sucediendo obviamente en Minnesota con el fraude relacionado a los inmigrantes, principalmente la comunidad de Somalia, y hablamos de miles, millones de dólares en el estado de Minnesota. Recordemos el estado de Minnesota que es gobernado por Tim Walz, quien fue compañero de fórmula de Kamala Harris en esa candidatura presidencial fallida del año 2024. Estaremos hablando también de cómo el crimen ha disminuido en los Estados Unidos, la mayor disminución de crimen, de asesinatos, de crímenes violentos en un solo año que Estados Unidos haya visto. Y terminaré reaccionando a una socialista, una progre que se grabó diciendo que, dado que Elon Musk tiene mucho dinero, ella se ofrece a darlo de baja, para decirlo políticamente correcto, si es que cabe y me permiten el término. Pero vamos a empezar con lo más quizá importante de hoy, que no es necesariamente una noticia de pocos minutos o pocas horas, pero que ha cobrado relevancia o que ha cobrado mayor fuerza en las últimas horas. Y es lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en Venezuela. En Venezuela, aparentemente, dijo Donald Trump en una entrevista el 26 de diciembre, es decir, una entrevista el día viernes, una entrevista de radio con quien es un multimillonario conservador y donante a su campaña de nombre John Cassimatidis. Donald Trump dijo que en las vísperas de la Navidad, Estados Unidos destruyó una planta de narcotráfico en Venezuela. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo Donald Trump. ¿Qué es lo que les pasa? Pero cada vez que pongo fuera de combate un barco, salvamos 25.000 vidas americanas. Es muy simple. Y lo que está pasando es que tienen dificultades en cuanto a empleo. No pueden conseguir a nadie. Y acabamos de, no sé si leíste o viste, tienen una gran planta o una gran instalación donde envían, ya sabes, de dónde vienen los barcos. Hace 2 noches logramos desarticular eso, así que los golpeamos con mucha fuerza. Pero el tráfico de drogas ha disminuido en más de un 97%. ¿Tú puedes creerlo? Es que hay dos cosas importantes. Donald Trump habla de cómo ha disminuido el narcotráfico desde Venezuela a los Estados Unidos, pero también dice lo que pasó por desapercibido, porque esta entrevista fue el día viernes. Dice que acaban de neutralizar una gran planta o una gran instalación de donde vienen los barcos. Es decir, aparentemente Estados Unidos habría atacado una planta muy importante en términos estratégicos para el narcotráfico de drogas desde Venezuela a los Estados Unidos. Repito, esto no es un rumor ni una especulación, es una entrevista que Donald Trump le dio a John Cassimatidis, uno de los principales donantes republicanos, quien obviamente además tiene un programa de radio, declaraciones importantes. Vamos a hacer algo, déjame hacer una mención muy importante antes de que se me olvide, que recuerden que esta noticia tan importante, que además importa tanto, valga la redundancia, para la discusión política, para el análisis, para lo que está sucediendo en Venezuela, para el conflicto y para lo que representa la narcodictadura para los Estados Unidos. Recuerden que esta noticia y este comentario político llega a ustedes gracias a The One Coffee, sabor sin igual, directamente desde las tierras altas de Guatemala. The One Coffee, disfrútalo con propósito, ya disponible en Voz Mercado. No te gustan los medios de izquierda, ¿verdad? No te gustan los medios progresistas, los medios que no buscan mostrar la verdad o no muestran ser objetivos. A ti te gustan los medios que intentan hablar con la verdad, con un análisis político anticomunista. Bueno, apóyanos, apoya a nuestros sponsors, apoya a The One Coffee, sabor sin igual. A ver, vuelvo a lo de Donald Trump. Donald Trump daba esta entrevista el viernes. Entendemos que por las fechas quizá
este tipo de noticias no cobran la relevancia que cobrarían normalmente, pero también el anuncio es poco usual o poco convencional. Hasta ahora recordemos que el gobierno y la administración de Donald Trump desde el mes de septiembre, es decir, 3, casi 4 meses, han realizado más de 30 ataques con la intención de neutralizar a los narcobotes. Más de 30 ataques, incluso neutralizando a más de 105 narcotraficantes, lo que a la izquierda le encanta llamar pescadores, pero que cuando se ha revelado su identidad se ha encontrado de que efectivamente son narcotraficantes. Bueno, la administración de Donald Trump en los últimos 4 meses ha neutralizado más de 30 narcolanchas, más de 105 narcotraficantes. Asimismo, Donald Trump en las últimas semanas, en reiteradas ocasiones, en diferentes contextos y espacios, ha dicho que muy probablemente también se realicen operaciones en Venezuela que busquen, vuelvo y repito, también neutralizar el narcotráfico, neutralizar el contrabando de drogas desde Venezuela a los Estados Unidos. Bueno, parece que aquí puede haber el inicio de lo que puede ser esta escalada. Hay más preguntas que respuestas, hay más especulación que hechos. Vuelvo y repito, la declaración o el anuncio de la administración de Donald Trump no ha sido la manera o la forma más convencional posible, sino una entrevista de radio poco mediática para lo que Donald Trump representa normalmente, en un espacio que no tiene la mayor o la mejor audiencia, pero que claramente representa una declaración sumamente importante porque implicaría acciones militares de Estados Unidos en Venezuela. Pero hasta ahora la intención aparente, la intención superficial, la intención oficial sigue siendo la misma: tratar de cortar el narcotráfico, tratar de evitar el contrabando de drogas de Venezuela a los Estados Unidos para así, obviamente, primero proteger las fronteras, proteger a los ciudadanos de Estados Unidos, pero también cortar esas redes de financiamiento y corrupción que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Esto obviamente también se suma a lo que hemos conversado en episodios anteriores, cómo se ha incautado esas embarcaciones de petróleo sancionadas por los Estados Unidos, se suma al aumento del precio de la cabeza de Nicolás Maduro, al aumento de las sanciones y a ese cerco diplomático, pero también militar que enfrenta la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora, y aquí hay algo sumamente importante, entendemos que esta acción militar o esta acción que se dio en Venezuela, no se sabe realmente las características o los medios en los que se hizo. Lo que sí se sabe es que el presidente ha autorizado acciones encubiertas de la CIA en la región. Así que al final puede haber, vuelvo y repito, mucha especulación sobre cómo se han llevado los ataques, pero realmente hay un abanico de opciones que nos pueden dar a entender qué fue lo que sucedió. Incluso, permítanme especular aún más. Aquí existe la posibilidad de que realmente la administración de Donald Trump prefería no revelar el ataque a esa planta militar, de narcotráfico, narcomilitar en Venezuela. Existe la posibilidad de que ellos no buscaban revelarla, aún por razones estratégicas, de seguridad, comunicacionales. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Y pudo haberse dado el caso de que Donald Trump lo reveló en la entrevista de radio, muy al estilo de Donald Trump, y bueno, y ya la administración de Donald Trump ha tenido que hablar al respecto. Y eso iba justamente. La administración de Trump, o miembros de la administración de Donald Trump, le han confirmado al New York Times y a CNN, sin dar muchos detalles sobre la operación, de que efectivamente se ha neutralizado una planta o una facilidad, un facility, un centro, un establecimiento, una planta estratégica muy importante de narcotráfico dentro de Venezuela. No hay más detalles, no hay más información, la administración no lo ha dado, pero obviamente esto implica algo sumamente importante y justamente ahí vemos que a pesar de que esto es una información que se da inicialmente el día viernes, el 26 de diciembre, pasa a tener primera plana en los medios de comunicación como The New York Times el día de hoy, esta mañana, porque justamente aquí vemos la portada. Trump dice que los Estados Unidos ha neutralizado, ha destruido una gran planta en su campaña en contra de Venezuela. Y justamente con relación también a Venezuela, tenemos lo que fue otra portada del New York Times que se dio el 27 de diciembre, es decir, el día sábado, donde ellos obviamente plantean lo que ha sido la estrategia
de Venezuela, lo que ha sido la estrategia de la administración de Donald Trump en torno a Venezuela, alrededor en Venezuela, con respecto a Venezuela. Y lo titularon de la siguiente manera, dice, ¿cómo el petróleo, las drogas y la inmigración alimentaron la campaña de Trump en Venezuela? Bien es sabido que en cuanto a política exterior se refiere, el tema Venezuela ha sido de gran importancia para esta administración de Donald Trump. Esto a pesar de que en su campaña, al menos en términos iniciales, se creía o se pensaba que Ucrania iba a jugar un rol que iba digámoslo así, a abaratar o iba a obtener la mayor atención, la mayor dedicación diplomática, política, mediática, en cuanto a geopolítica se refiere. O también se creía que incluso el tema, obviamente, del Medio Oriente y de Israel y la lucha contra Hamas y la crisis, obviamente, en la franja de Gaza. Durante toda la campaña presidencial del año 2024 hubo esa especulación de que Venezuela estaba en un segundo plano, de que Venezuela estaba en un tercer plano y que realmente no iba a cobrar la importancia que merecía o que muchos quisieran, dada la crisis o el conflicto geopolítico actual, que además se le suma obviamente lo de China y Taiwán, que es una coyuntura constante y el cual Estados Unidos obviamente tiene el foco puesto. Aún así, hemos visto que probablemente el país que ha recibido la mayor atención de la administración de Donald Trump en cuanto a geopolítica se refiere en este último semestre del año, en este último trimestre del año, sin ningún tipo de dudas, ha sido Venezuela. Sin ningún tipo de dudas, incluso más de lo que la importancia mediática racional o razonablemente que ha tenido Israel. Pero Venezuela ha cobrado una importancia muy importante y la pregunta aquí es ¿por qué? Muchos podemos argumentar, bueno, evidentemente porque el conflicto o lo que Venezuela representa, dado su ubicación geográfica, requiere una atención especial. Si Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro tiene lazos con Irán, tiene lazos con Rusia, tiene lazos con China, ¿cómo Estados Unidos no se va a preocupar por un país que está a tan solo 3.000 millas o menos de 3.000 millas de la Florida? Evidentemente se tiene que preocupar. Y ha existido obviamente también mucha especulación con respecto a esto. Muchos creen que la tensión política y geopolítica de la administración de Donald Trump en torno a Venezuela también es consecuencia de haber elegido a Marco Rubio como secretario de Estado. Marco Rubio, quien obviamente es hijo de cubanos, nieto de cubanos, entiende muy bien la dictadura castrista, es algo personal para él y durante su carrera política ha sido muy vocal en contra del chavismo. El chavismo que además divulgó una noticia completamente falsa y nefasta sobre supuestos lazos de Marco Rubio con el narcotráfico. Información que fue iniciada por el régimen de Maduro y que lamentablemente medios de comunicación progresistas y de izquierda en Estados Unidos y también intentaron difundir y se hicieron eco de esa falsa noticia. Pero existe esa especulación. ¿Por qué? ¿Por qué la intención o por qué el interés de Donald Trump en Venezuela? ¿Es Marco Rubio que está llevando la agenda por completo? Y además a esto, las propias acusaciones de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, cuando ellos acusan a Donald Trump de imperialista y de estar sancionando a Venezuela y estarlos atacando, ellos hacen mayor énfasis en Marco Rubio por encima incluso del énfasis que hacen en Donald Trump. Pero este artículo del New York Times lo que nos dice es que realmente la política fuerte de la administración de Donald Trump nace del propio Donald Trump. Y ya esto lo sabíamos con otros artículos y otra difusión de importante información con respecto a por qué se elige a Marco Rubio como secretario de Estado. Donald Trump elige a Marco Rubio como secretario de Estado, quien por cierto actualmente es el político más popular en Estados Unidos, por encima de J.D. Vance. Lo elige precisamente por el enfoque que tiene Donald Trump en la región y la importancia que él entiende en que exista un restablecimiento del orden democrático en Venezuela para frenar el narcotráfico, para frenar la violencia, para frenar la inmigración irregular, para frenar obviamente también el envío de criminales, por ejemplo, del Tren de Aragua, y muy importantemente, para tener un aliado que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y tenerlo como un aliado occidental. Así que sí, este artículo del New York Times básicamente muestra y explica que en mayo hubo una reunión en la oficina oval entre Donald Trump, Rubio y Stephen Miller y se plantearon el objetivo, escuchen, se plantearon el objetivo de Nicolás Maduro para eliminar el narcotráfico, potenciar acuerdos petroleros, esto es sumamente importante y quien quiera negarlo está simplemente mintiendo. Quien crea que Donald Trump tiene el interés de que exista un restablecimiento del orden democrático en Venezuela únicamente para que los venezolanos tengan libertad de expresión, no ha entendido nada de geopolítica. Y por cierto, ese análisis correcto y realista de Donald Trump
es lo mejor que le pudo haber pasado a la causa de la libertad de Venezuela, y voy a profundizar en eso más adelante. Pero ahí está la estrategia de la administración de Donald Trump. Sacar a Maduro para eliminar el narcotráfico, potenciar acuerdos petroleros y deportar a migrantes. Es un tema pragmático, más que de principios. Los principios importan, evidentemente. Que Nicolás Maduro sea un matón, comunista, tirano, antiestadounidense, es sumamente importante para este conflicto, pero también se trata de tener un aliado que es rico en cuanto a recursos naturales se refiere y que puede ser de grandísimo beneficio para los Estados Unidos. Y de eso se trata, porque nadie debe dar nada de gratis. Justamente decía que esto es lo mejor que le ha pasado a la causa de la libertad de Venezuela, tener a alguien en la oficina oval quien interpreta la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro, pero quien además es pragmático en cuanto a entender por qué es importante una salida del chavismo. Si nosotros le estuviésemos pidiendo, o con nosotros me refiero a los venezolanos o cualquier individuo, aquí voy a incluir a cualquier individuo que quiera libertad en Venezuela, si le estuviesen exigiendo, pidiendo libertad a Donald Trump simplemente por un tema de por favor ayúdanos, eso sería lo peor que se pudiese hacer. Lo mejor y lo más realista está en los intereses de Estados Unidos que exista un establecimiento del orden democrático en Venezuela. Ahora, lo que esté dispuesto a hacer la administración de Donald Trump, qué tan debilitado esté el régimen de Nicolás Maduro, eso es otra discusión. Yo le he dicho en el pasado, intento ser optimista, pero también sumamente realista. El régimen de Nicolás Maduro es un régimen fuerte, fortalecido en cuanto a la creación de un Estado totalitario represivo que vigila a la sociedad, que vigila todas las esferas de poder. El control militar que tienen es importante, tan importante que a pesar de que la mayoría de los militares rechazan a Maduro, aquellos que toman las decisiones importantes son aliados al tirano y eso obviamente ha logrado que se mantenga en el poder. Así que no es una situación fácil, pero yo sí he de decir con total seguridad y sin miedo a equivocarme que Venezuela, la causa de la libertad de Venezuela, nunca ha tenido un aliado internacional más importante, más poderoso como lo es Donald Trump. Y eso los venezolanos tenemos que estar agradecidos. E incluso los venezolanos que somos America First, que vivimos en Estados Unidos, que tenemos planes de quedarnos aquí por el resto de nuestras vidas, que la verdad es mi caso, más allá de la clara afinidad personal que tengo con el país que me vio nacer y crecer. También tenemos que estar agradecidos a Donald Trump porque está protegiendo las fronteras de Estados Unidos, porque quiere un hemisferio más libre y porque entiende que es America First buscar un restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Así que sí, para resumir todo lo que hemos conversado en esta primera parte del show, en Venezuela ha existido una escalada por parte de los Estados Unidos, una aparente neutralización de una facilidad o una planta de droga. No hay más información al respecto. Esas son palabras de Donald Trump, quien su administración ha confirmado a medios de comunicación estadounidenses sin dar mayores detalles. Vamos a pasar al segundo tema, que es un tema más local en cuanto a Estados Unidos se refiere, y es un tema que da mucha frustración. Yo creo que debería dar frustración principalmente, de hecho, a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que sucede cuando hay un grupito que tiene la oportunidad y el privilegio de venir a los Estados Unidos y vivir acá y no lo aprovecha, sino que busca aprovecharse, nunca mejor dicho, de hecho, del sistema de manera ilegítima, de manera ilegal, de manera inmoral, de manera poco ética. Para ser más precisos, en Minnesota, que ha estado en las noticias, se han robado miles de millones de dólares del gobierno, de fondos del gobierno, fondos gubernamentales, por parte principalmente de una comunidad de inmigrantes de Somalia. ¿En dónde? ¿Qué han hecho? Bueno, han creado todo un sistema de estafa de servicios sociales, donde el gobierno le entregaba fondos, millones de dólares en fondos públicos a ciertas empresas, a ciertos negocios privados que tenían contratos con el gobierno para crear guarderías, clínicas, centros de cuidado de niños, centros de atención médica pequeños, sencillos, de una comunidad pequeña. Y estos básicamente han sido guarderías, clínicas y programas fantasmas que existían en nombre, le exigían fondos al gobierno, pero no realizaban ningún tipo de servicio y facturaban servicios que no se presentaban. Esto está sucediendo
en Minnesota y vuelvo y repito, lamentablemente, principalmente representado por somalíes, inmigrantes de Somalia, la comunidad de Somalia. Se habla aproximadamente que se pudieron haber robado, esto obviamente son cifras extraoficiales, hasta 9.000 o 10.000 millones de dólares, número que sería incluso mayor que el Producto Interno Bruto del país de Somalia. Pero les tengo dos videos increíbles, vamos con el primero, porque hay un periodista independiente muy joven de tan solo 23 años de nombre Nick Shirley que viajó a Minnesota justamente para verificar personalmente qué está ocurriendo en este estado. Él lo que hizo fue irse a la información pública del gobierno, ver a qué instituciones o clínicas se les estaba dando dinero por parte de las autoridades, por parte del gobierno, qué instituciones, qué clínicas, qué guarderías habían recibido fondos públicos y se fue para allá para ver qué son, para ver si existen, para ver qué hacen esas guarderías. Y vamos a ver una de ellas porque esto fue lo que encontró. Nos encontramos justo en medio de una plaza comercial, aquí, dentro de este vecindario. En el año fiscal 2025, a esta instalación, que supuestamente tiene licencia para 74 niños, se le pagó $1.260.000 de dinero de los contribuyentes y no hay absolutamente ningún niño allí. Y todas las demás instalaciones se encuentran exactamente en la misma situación, absolutamente todas ellas. A ver si alguien nos abre. Sí, ahí vamos a ver. Una vez más, estoy intentando encontrar un lugar para mi hijo, Joey. Simplemente no me quisieron abrir la puerta. Necesito meter a mi hijo, Joey, en una guardería porque de verdad necesito un sitio para mi hijo, Joey. ¿Es esta tu guardería? No, es que yo trabajo allí. ¿Qué ha pasado? Bueno, solo quiero llevar a mi hijo a la guardería, pero todas las guarderías parecen estar cerradas. Nadie abre las puertas. ¿Usted trabaja aquí? Sí, lo estaba. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde están los niños? ¿Cómo? Aquí dice que tiene licencia para 74 niños. Estado de Minnesota. ¿Dónde están los niños? Les pagaron $1.260.000 en el año fiscal 2025. Dice que tienen capacidad para 74 niños. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde están los niños? Están justo aquí. Es el sitio web del estado de Minnesota. ¿Trabajas aquí y no lo sabes? No sé, estuve allí antes. No sé qué está pasando. ¿Qué pasa aquí? ¿Había niños cuando trabajabas aquí? Está ahí, niños ahí, ¿qué pasa? ¿Cuántos son? No sé, no sé, tú no sabes. Sí. ¿Trabajaste aquí? Bien, entonces no sirve de nada. ¿Mi hijo puede ir a guardería aquí? No lo sé. ¿Me permite hablar con alguien? No, yo no lo sé. ¿No? Pues sí, me gustaría ver si puedo poner a mi hijo Joey aquí. ¿Quién es tu hijo, Joey? Mi hijo, Joey. ¿Puedo echar un vistazo a la guardería? No, él es un completo mentiroso. Yo soy el verdadero propietario. A ver, es un grupo de inmigrantes de Somalia que crearon una especie de guardería, que hicieron un contrato con el gobierno para recibir fondos públicos de más de $1 millón y atender a más de 70 niños y pueden ver que realmente es una guardería fantasma, poco transparente. No buscan dar declaraciones e información sobre las funciones que hacen. Y así hay una inmensa cantidad de establecimientos que son fantasmas, que no realizan los servicios por el cual el gobierno les está pagando y que están estafando a los contribuyentes de Estados Unidos. Y son inmigrantes. Una vergüenza. Vamos a ver otro video en donde este periodista independiente Nick Shirley justamente va a otro establecimiento. Aquí estamos en el Centro de Calidad Learning. es there learning. No, perdón, quise decir Centro de Calidad Learning. No te abra. Ellos escribieron mal la palabra aprendizaje. No abra. Señora, soy youtuber, en serio. No lo vayas a abrir. Señora, ¿qué opina del fraude aquí en Minnesota? No abras. Señora, ¿qué opina de que este lugar tenga licencia para 99 niños No te expongas de esa manera. y recibiendo $4 millones por el... No lo abra. 4 millones en los últimos 2 años? Lárgate de aquí. ¿Qué piensas de eso? ¿Estás a favor de ello? Lárgate de aquí. ¿Dónde? No eres bienvenido en este lugar. Debería darte mucha vergüenza. ¿Usted está a favor de que $1.900.000 se destinen de manera ilegal? Perdónenme a este negocio que es Quality Learning Center, pero ni siquiera pueden escribir Learning bien a la puerta. No vayas a abrir. Señora, no somos ICE. No me importa quién seas, no perteneces aquí. Pertenezco aquí, igual que tú aquí. No vayas a abrir eso. Está ¿Te das cuenta de que se supone que debería haber 99 niños en este edificio, pero no hay nadie aquí? Esto es una guardería infantil. El estado de Minnesota dice que hay 99 niños. Tienen $1.9 millones este año en fondos CCAP. ¿Saben ustedes dónde están esos niños? ¿Fueron secuestrados? ¿Se escaparon? ¿Dónde están los niños? Esto es el estado de Minnesota, aquí mismo. ¿Y quién eres tú? Mi nombre es Nick Shirley, señora. ¿Y con quién te encuentras? Es Nick Shirley. Búscalo como Nick Shirley en YouTube. ¿Ah, sí? ¿Con quién vienes aquí? Oh, él solo ha estado investigando el fraude que ocurre aquí en Minnesota. Sí, estoy con Nick Shirley.
Esta señora nos está llamando ICE. Solo intentamos... Miren, ¿qué les puedo decir? Es verdaderamente lamentable. Este establecimiento recibió $4 millones en 2 años. Debía tener más de 90 niños en la guardería. Obviamente no los tiene. Pero lo peor del caso es que en el letrero tienen la palabra learning, que sería aprendizaje, que sería aprender. Y lo escribieron mal. Es decir, una guardería, ¿no?, que ha de educar a niños, escribió mal la palabra aprendizaje. ¿Y por qué la escribió mal? Porque realmente es una estafa, porque es una mentira. Es una guardería fantasma representada lamentablemente por inmigrantes, en este caso inmigrantes de Somalia, que están viviendo a expensas de los contribuyentes estadounidenses. Mira, creo que esto es una importante lección de cómo a veces bajo buenas intenciones, utilizo comillas en eso porque para saber la intención de cada persona que apoye las fronteras abiertas, eso es otro debate, pero como algunas personas bajo buenas intenciones a veces pueden terminar destruyendo su comunidad. Hay grupos, hay culturas, hay personas, hay individuos que son incompatibles, dados sus principios, sus hábitos, sus creencias, con una sociedad libre, con una sociedad pacífica, con una sociedad ordenada y con una sociedad próspera. Con esto no quiero decir de ninguna manera que todas las personas de Somalia sean así, no, pero aquí hay un evidente patrón, un patrón sumamente evidente, cuando justamente esta comunidad es la sobrerepresentada a la hora de realizar esta clase de estafas y que se están beneficiando a expensas de quien trabaja duro, porque recordemos que el gobierno obtiene sus fondos a través de los pagos de impuestos. Esto en la práctica, ¿cómo se ve? Bueno, se ve cuando un americano o un inmigrante de bien trabaja duro, como somos la mayoría, pagamos impuestos y esos impuestos los termina utilizando el gobierno para darle millones de dólares a establecimientos fantasmas que son un esquema de estafa y que está a cargo de estos inmigrantes de Somalia. Aquí la cultura importa. Vuelvo y repito, no quiero generalizar de ninguna manera y plantear que todas las personas de Somalia son así. No, pero aquí hay un patrón evidente. El 89% de las personas o inmigrantes de Somalia que viven en el estado de Minnesota reciben ayudas gubernamentales. Algo que es verdaderamente nefasto, porque cuando un gobierno o cuando un país abre sus puertas para recibir a personas no que van a sumar, sino que van a adquirir dinero del sistema, es una política autodestructiva. Un país ha de preocuparse por sus ciudadanos primeros, sin ningún tipo de duda. Y aquellos que ingresamos a otro país ha de ser para representar una ganancia neta, para aumentar el valor en términos económicos, en términos culturales, en términos sociales a ese país. Pero cuando tienes un sistema migratorio sin ningún tipo de control, sucede lo que está sucediendo en Minnesota. Es lamentable y de hecho, somos principalmente los inmigrantes quienes tenemos que oponernos a esto por 2 razones principales. Uno, para proteger nuestra reputación. Cuando hablemos de inmigración, que se hable de algo positivo. ¿Por qué? Porque los inmigrantes que vienen son de bien. Y segundo, los inmigrantes también debemos estar sumamente en contra de esto y hablar y criticar esto cuantas veces sea necesaria, porque estamos hablando de nuestro país, el nuevo país, el país que nos abrió las puertas. Nosotros abandonamos Latinoamérica, en mi caso Venezuela, por muchas razones. Dictadura, persecución política, también el deterioro social, crisis económica, cada quien tiene obviamente sus diferentes razones. Si nos mudamos a un país que goza de seguridad, de libertad de expresión, de un país que funciona, pero además de una cultura en donde no hay saqueo, no hay robo, no hay viveza criolla, como decimos los latinos, la famosa y terrible y nefasta viveza criolla, nosotros debemos hacer lo posible y esforzarnos para que ese país que nos haya abierto las puertas, en mi caso Estados Unidos, no se convierta en aquello que abandonamos. Y de esto también parte el tratar de evitar que aquellos que son malas personas y se buscan aprovechar del sistema no entren a los Estados Unidos, o si entran, sean expulsados en el menor tiempo posible. Este caso no queda únicamente en los videos de un youtuber que muchas personas pudiesen cuestionar, dado que es un periodista independiente, a pesar de que el trabajo que ha hecho efectivamente ha sido muy serio, sino que incluso el director del FBI, el director del FBI, tenemos el tweet por ahí, Kash Patel, dijo que hasta la fecha el FBI desmanteló un plan de fraude de al menos $250 millones que robó la ayuda alimentaria federal destinada a niños vulnerables durante el COVID. Es
Es decir, estas redes fantasmas, representadas principalmente por comunidades de Somalia, también adquirieron fondos del COVID para ayudar a niños en cuanto a su alimentación se refiere y lo utilizaron y se quedaron con ellas, se robaron el dinero. La investigación ha expuesto a vendedores ficticios, compañías falsas y lavado de dinero a gran escala. Hasta ahora hay 78 acusaciones y 57 condenas. Es obviamente un fraude histórico, dice el director del FBI, y aquí quizá lo más importante y lo más peligroso, lo más preocupante, y es que Kash Patel dice que esto solo es la punta de un iceberg muy grande, es decir, no hemos visto nada en cuanto a toda esta red de corrupción y de robo se refiere. Entonces, es obviamente un caso sumamente preocupante que habla de la importancia de un país de revisar qué tipo de individuos ingresan y emigran, de tratar obviamente de generar filtros, la importancia de generar filtros para evitar que estas cosas sucedan, y que también habla de la ineficiencia del gobierno, porque aquí no tengo ningún tipo de duda de que existen políticos que son cómplices de esta red de corrupción. Porque no solamente quedan los inmigrantes de Somalia, la comunidad de Somalia que está adquiriendo este dinero, sino también de los políticos que les han asignado esos recursos, millones y millones de dólares, sin hacer una revisión clara, funcional, efectiva sobre cómo se estaban destinando esos recursos, a quiénes y si se estaban utilizando de la manera correcta. Y a esto voy. Miren el tweet. Justamente, irónicamente, ironías de la vida, el tweet que publicó el gobernador de Minnesota, si mal no recuerdo, en el año 2020, Tim Walz, quien quería ser vicepresidente de los Estados Unidos y quien los medios no critican mucho, por cierto. Él iba a ser el compañero de fórmula de Kamala Harris, es gobernador de Minnesota, el estado donde está sucediendo toda esta corrupción. En el año 2023, mucho más reciente, de hecho, él tuiteó: la economía de Minnesota no funciona sin guarderías, por así decirlo. Así que les vamos a dar un aumento. Y es que Minnesota ha aumentado no solamente los ingresos a las guarderías, sino los fondos que destina el gobierno a estos establecimientos. Y en primeras instancias tiene sentido, que se dediquen fondos a las guarderías para que ayuden a los niños, la importancia que esto tiene. El problema es que aquí hay toda una red de corrupción que hace de esto, obviamente, algo mucho más sospechoso. Investigaciones estarán en curso. Más información habrá al respecto seguramente en las próximas semanas o en los próximos meses, en el año 2026, pero es lamentable porque aquí hablamos de varios problemas: la corrupción del gobierno, lo que se genera con un estado de bienestar muy grande, y es que terminan habiendo un despilfarro de tus recursos, de los recursos del contribuyente, de nuestros recursos, y también de qué sucede cuando hay inmigración sin control. Porque yo no estoy diciendo que los afroamericanos, los americanos blancos, los hispanos, no cometamos crímenes, obviamente sí, por supuesto que sí, o no sean capaces de realizar algo así. No, seguramente sí. De hecho, muy probablemente hay personas de otros grupos demográficos que también estén relacionados con este crimen. Pero cuando tienes un sistema que no hace una revisión clara sobre los inmigrantes que ingresan a tu país, eres vulnerable al fraude, vulnerable a criminales y vulnerable a personas que se buscan aprovechar del sistema. Y esto no es una afirmación racista, porque no tiene nada que ver con la raza, con el color de piel ni con la etnia, sino con la cultura y con los principios. Y hablando de crímenes y de la importancia de un país de proteger a sus ciudadanos, la responsabilidad del gobierno, por cierto, esto es algo que no se dice lo suficiente, la responsabilidad del gobierno no es alimentarte realmente, no es vestirte, no es garantizar tu éxito en la vida, realmente. La responsabilidad de un gobierno, bien entendido, y de esto hablan los padres fundadores de Estados Unidos en el siglo XVIII, inspirados por John Locke, es proteger los derechos individuales. Y al proteger los derechos individuales, está obviamente crear ese escenario, ese marco donde los individuos pueden prosperar por sí mismos. No porque el Estado le da cosas gratis, sino porque el escenario, el contexto está dado para que tú trabajes, permanezcas con el producto de tu esfuerzo y tengas éxito y tengas una mejor vida que la que tus padres tuvieron. En Estados Unidos, en el año 2025, en el año en el cual nos encontramos, se va a registrar la mayor caída de los índices de crímenes violentos y asesinatos que se tenga memoria.
y es que tenemos que en una colección de datos mensuales sobre delitos de cientos de agencias de aplicación de la ley a lo largo y ancho del país, se muestra que, por ejemplo, los asesinatos han disminuido en aproximadamente un 19.8% de enero a octubre de 2025 en comparación con el mes anterior. Es decir, prácticamente una disminución del 20% de los asesinatos en tan solo un año. Eso es una mejoría importantísima. Es un declive que coincide, sí, con el primer término, con el primer año presidencial de Donald Trump, quien obviamente ha priorizado la lucha contra el crimen violento. Recordemos que ha enviado la Guardia Nacional a diferentes ciudades de los Estados Unidos, como por ejemplo Chicago, para citar tan solo un ejemplo. Washington, D.C., el Distrito de Columbia, para citar otro ejemplo, donde los crímenes violentos, los secuestros, los robos de automóviles y los asesinatos han disminuido importantemente. Y esto es un dato que obviamente fortalece la retórica de la administración. Hay quienes están diciendo que tiene relación con lo que está haciendo ICE y con la deportación de inmigrantes ilegales, con la deportación de inmigrantes indocumentados. Y hay que ser intelectualmente honestos. La deportación de inmigrantes indocumentados hasta ahora, de aquellos que hayan cometido crímenes, no es tan significativa para adjudicarle una reducción del crimen o de los asesinatos en un 20% en este año. Todavía no podríamos decir eso, y lo digo con total y completa honestidad. Yo estoy a favor de deportar a todos los inmigrantes indocumentados que hayan cometido crímenes. Entiendo también la deportación de aquellos inmigrantes indocumentados a pesar de que no hayan cometido crímenes, pero que estén indocumentados. Es la ley federal, aunque yo tengo una visión un poco más pragmática y creo que la administración debe tener prioridades muy claras y los criminales son prioridades. Los criminales han de ser prioridad, pero si uno ve los datos, no pudiésemos adjudicarlo únicamente a las deportaciones, esta disminución de casi un 20% de los asesinatos y una gran disminución también de los crímenes violentos. De hecho, la Casa Blanca sacó una gráfica, ¿no? Porque no es solamente que han disminuido los asesinatos, sino una serie de crímenes importantes. Y aquí lo vemos justamente. Ahí vemos que los robos de vehículos ha disminuido en un 23%. Los asesinatos, los homicidios, como bien les decía, en un 19.8%, casi 20%. Los robos en un 18.3%. Los crímenes violentos en un 10.2%. Y el asalto agravado en un 7.5%. Se está en la dirección correcta. Hay que decir que la disminución del crimen en Estados Unidos es algo que viene desde el año 2022. Hubo un pico muy importante, una alza de los crímenes en Estados Unidos en el año 2020. Se le adjudica varias cosas, entre ellos la pandemia, salud mental y, hay que decirlo con total objetividad, las protestas de Black Lives Matter y de la izquierda radical que incentivaban los crímenes a través de tratar de quitarle los fondos a la policía y toda una campaña que mostraba a los criminales como víctimas del sistema. Y esto hoy justamente acabar con el crimen, y Bukele es un ejemplo de ello, aunque yo discrepo con Bukele en otras áreas, pero en la lucha contra el crimen, en el contexto de El Salvador y con el sistema y con la sociedad que él recibe, creo que Bukele muestra que al final los seres humanos somos manejados por incentivos. Y si tú aplicas mano dura contra los criminales, haces cumplir la ley, haces que cada individuo pague por sus actos inmorales, ilegítimos, ilegales, vas a tener una sociedad que tarde o temprano va a abrazar la ley y va a disminuir la cantidad de crímenes que son cometidos. Hay que encarcelar a los criminales. Así de simple. Cometes un crimen, has de pagar por tus crímenes. No solamente porque la cárcel ha de funcionar para restablecer a una persona y reinsertar nuevamente a esa persona a la sociedad. Eso depende del crimen. Un asesinato, un violador, un asesino, un violador, un ladrón. Yo creo que ese tipo de personas, más que reinsertarlos a la sociedad, hay que castigarlos, pero sobre todo, y a esto es lo que ha hecho Bukele, y la filosofía también que tiene Donald Trump y algunas personas, afortunadamente, del Partido Republicano en cuanto a los crímenes y los criminales, hay que aislarlos de la sociedad. Para protegerte a ti de criminales, para protegerme a mí de criminales, hay que poner a los criminales en la cárcel. Solamente se trata de que aprendan lo que es bueno y lo que es malo y reinsertarlos. No. Es que hay que aislarlos de la sociedad para que tú estés a salvo. Así de simple, así de sencillo. Y hablando de criminales y hablando de crímenes, tema que hemos tocado bastante el día de hoy, ¿no? Porque hablamos de Venezuela, cuando hablamos de Venezuela, hablamos de una dictadura criminal, narcotraficante, hablamos de narcotráfico, hablamos de toda esa red de estafa
en Minnesota, representada principalmente por la comunidad de Somalia, lamentablemente, y hablamos también de la disminución de los crímenes violentos en Estados Unidos. Hoy les tengo, para terminar, un video de un izquierdista, de una progre, que se entera de cuánto dinero tiene Elon Musk, y dado que tiene mucho dinero y no piensa reconstruir la franja de Gaza, ella dice que tiene una furia contenida. Vamos a ver el clip y reaccionará esta socialista progre violenta. Acabo de enterarme de que Elon Musk es el primer trillonario en la historia y que él solo podría reconstruir todo Gaza. Y cada vez que me entero de este tipo de cosas, recuerdo que uno de mis muchos sueños en la vida, si no tuviera como una carrera y una familia y tal, realmente sería bajarme a este tipo de personas. Me haría muy buena, yo entrenaría como para ser la versión humana de un arma letal y realmente I would take one for the team y eliminaría a todas estas personas. Yo sería muy buena en este trabajo, de verdad, porque tengo tanta furia contenida y sería una gran manera de sacarla al mundo, pues, ¿no? Y de ayudarlo un poco, de paso, para desechar. Mira, primero dudo que seas buena en eso, si te lo propusieras, dado que tu filosofía política y tu filosofía de vida es tan resentida, de vaga, de floja, de parásito, hay que decirlo 100% y lo voy a argumentar por qué, que dudo que tengas la disciplina de entrenar lo suficiente para poder lograr eso que tú estás diciendo. Ella dice que ella se daría de baja a Elon Musk. Obviamente lo que quiere decir con esto es que ella utilizaría la violencia para acabar con la vida del hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Por ser el hombre más rico del mundo. Que haya creado más de 500,000 trabajos, eso no le importa. Que haya generado una importante cantidad de riqueza, de las cuales incluso tú, si tienes dinero en Tesla, en el stock market, tú te beneficias, eso no importa. Crear un artículo que miles, cientos de miles de personas, los Tesla, por ejemplo, disfrutan a nivel mundial, eso no importa. Lo que importa es que ese hombre tiene mucho dinero y a los izquierdistas les molesta la riqueza. Esta opinión que tiene esta chica es simplemente la honestidad, le voy a dar ese elogio, es la honestidad de representar lo que es la filosofía marxista en su máximo esplendor en la práctica y también en la teoría. Si tú consideras que un individuo no tiene derecho a permanecer con su riqueza, con su propiedad, con lo que esa persona trabaja, genera, con lo que esa persona suda, tú consideras que esa persona no tiene derecho a la vida. Es así de simple. ¿Por qué? Porque la propiedad, y lo decía Frédéric Bastiat, la propiedad inicia con la vida misma. Lean su libro La Ley, por cierto, muy corto, La Ley, Frédéric Bastiat. La propiedad inicia con la vida misma, con tu cuerpo, porque es con tu cuerpo, con tu mente, con tu trabajo, con tu esfuerzo que tú generas propiedad, que tú generas valor, que tú generas riqueza. Una filosofía que dicta que un individuo no va a tener derecho a permanecer con el producto de su esfuerzo es una filosofía que te está diciendo que no tienes derecho a vivir, no tienes derecho a existir, no tienes derecho a sobrevivir. Por lo tanto, esta zurda, progre, comunista, radical, ella está siendo honesta. Ella dice que si ella pudiera, acabaría con la vida de Elon Musk. ¿Qué diferencia hay entre ella y un comunista que te dice que hay que expropiarle toda la riqueza de Elon Musk? Bueno, la diferencia realmente que existe es que ella está siendo más honesta. Ella está yendo a la última instancia de un comunista. Pero un gobierno, un grupo de personas, una ideología que está dispuesto a quitarte todo lo que tienes, te quitaría la vida fácilmente. Y por eso este es el principal y mejor argumento en contra del comunismo. Dado que nosotros sí creemos en la vida, nosotros sí creemos en el individuo, nosotros creemos que cada individuo ha de tener el derecho de permanecer con su riqueza si la ha generado honrada y legalmente. Y ese es el argumento moral. Ahora, el argumento utilitario, el argumento funcional, el argumento pragmático, es que una sociedad es mejor cuando tiene multimillonarios. Elon Musk ha creado más de 500,000 empleos. Si tienes dinero invertido en Tesla, en el stock market, te beneficias de eso. Si quieres un automóvil eléctrico de calidad que te gusta, tienes la oportunidad de adquirir un Tesla, que cada vez cuestan menos dinero, por cierto.
Es decir, puede o no gustarte Elon Musk como persona, quizá no te cae bien por alguna extraña razón, quizá te parece una persona rara, no te gusta cómo baila, perfecto, pero indiscutiblemente Elon Musk ha hecho tu vida mucho mejor y esto es un hecho irrefutable. Si no la ha hecho mejor es porque eres un resentido que no puede ver la realidad tal y como lo es. Pero bueno, con esto me despido, amargándome un poco la vida, reaccionando a un izquierdista radical, pero que es importante hacerlo porque hay que refutar sus premisas, porque hay que exponerlo y porque hay que hacer llegar el mensaje a las personas. Este fue el último programa del año, el último programa del año 2025. Espero que tengas un fin de año increíble, que la pases con tu familia, que lo disfrutes. Si tienes un tío comunista, que lo molestes, que lo refutes y que expongas lo malvada que es su ideología. Así de simple, así de sencillo. Gracias por sintonizar este episodio. Recuerda darle like, recuerda comentar, recuerda suscribirte, recuerda seguirme en mis redes sociales personales y dejar comentarios abajo y obviamente enviar esto a tus amigos si te ha gustado el episodio de hoy. Si tienes alguna sugerencia de qué te gustaría que hable la próxima semana, recuerda que siempre puedes contactarme en mis redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud